Muchas gracias a todos. Acá nuevamente estamos nosotros para las clases de portuñol. A ver cómo están ustedes hoy. Entonces, hoy vamos a hablar de una revolución muy particular de Brasil, la revolución que hubo en São Paulo desde 1932. Me gustaría, empezando la charla, agradecer a las personas de Rubén Porto, que es un coleccionista de censuras que tiene me soportado en todos los estudios de censura, al grupo de WhatsApp que nosotros tenemos dedicado a censura, a los filatelistas Vadi Vidal y Marcio Javarone, que son personas dedicadas a la aerofilatelia, al amigo Rafael Barbosa, que es un pesquisador de la Revolución de 32, y a otro amigo Eric Apolinario, que es un pesquisador de la Revolución. Y con este estoy desarrollando un libro que presenta toda la historia de la Revolución de 32 bajo el estudio postal. Esto es parte de lo que vamos a ver hoy. Bueno, esto siempre imagino que somos nosotros un equipo dedicado a lograr un suceso. Tenemos hoy en oficina nuestra base muy preciosa en las personas de Henry Márquez y Afonso Molina, que nos permite todas las noches compartir 1 o 2 horas de charlas que nos enriquecen de conocimiento filatélico, y con eso siempre logramos tener un suceso muy fuerte en mi oficina. Entonces, parabenizo a todos ustedes por el tiempo que tenemos dedicado todas las noches, las últimas casi 180, 200 noches juntos en esta pandemia. Bueno, a los que están muy agotados, por favor, siéntanse totalmente tranquilos para reposo. Esto es normal entre nosotros. Empezamos a hablar un poco de la revolución. Bueno, la revolución constitucionalista de São Paulo pasó en 1932. Y lo que yo tenía muy fuerte del conocimiento son las tarjetas, que no son enteros postales que había por el tema de la revolución, y las estampillas que fueron emitidas por el gobierno de São Paulo. Pero yo siempre imaginaba que la historia postal de la revolución no estaba solamente cerrada a 5 tarjetas y a un par de estampillas. Entonces yo empecé a dedicar un par de estudios y desarrollé este guión que está acá sobre la Revolución Constitucionalista de São Paulo, bajo 4 capítulos principales. Como la cantidad de material que se tiene, los estudios son muy largos, yo me he fijado solamente en los puntos que están tajados de amarillo, que son los que vamos ahora de una forma sencilla desarrollar en esta charla. Y quizá en otra oportunidad regreso para hablar de los otros puntos. Para que nos ubiquemos un poco en la historia, porque es una historia muy particular de Brasil, y más específico de São Paulo, toda la revolución que se empieza en 32 tiene su origen en 1924, con una revolta que se pasó en São Paulo, donde las personas estaban totalmente descontentas por la crisis económica que había y por la concentración del poder que había en las manos de los políticos de São Paulo y Minas Gerais. Aclaro a ustedes que había en Brasil lo que se llama una política de café con leche, donde el café simbolizaba el estado de São Paulo y el leche el estado de Minas Gerais. 2 estados muy fuertes que concentraban los poderes agrarios, y con esto hacían cambio entre los presidentes de Brasil. Y de una cierta forma no permitían que otros estados que tenían otros tipos de desarrollo económicos tomasen el poder del país, principalmente los estados que están al sur, Rio Grande do Sul, y a nordeste de Brasil, que es Pernambuco. La república, que se llamaba Café con Leche, se empezó en
1898, con el presidente que se llamaba Campos Salles. Acá ilustro este capítulo con un sobre muy raro que está enviado, hacer un cambio, que está enviado desde Río de Janeiro para São Paulo, y que se tiene acá la demostración del matasello, que viene del 4º Regimiento de Artillería y de las fuerzas en operación del sargento Emílio François Filho. En las espaldas del verso del sobre se tiene un par de carimbos que se demuestra la circulación o el envío de Río para São Paulo. De 24, tenemos un periodo muy crítico en Brasil que se va de 1925 hasta 1927, que es que llamamos de Coluna Prestes, que fuera también un movimiento armado que se puso contra el gobierno del presidente Arthur Bernardes y que visaba de una forma muy fuerte hacer un cambio de la forma política que había en Brasil. Presentamos esto demostrando este sobre, es un sobre registrado con el número 282, que fuera enviado de Río de Janeiro para que fuera circulado dentro de Río de Janeiro, y acá se tiene todas las marcas que comprueban la isención de pago que había para las Fuerzas Armadas. En 1930 es el fato más fuerte, es el momento político más fuerte para que logremos llegar a 1932, que es la Revolución de 30, donde en este momento, liderados por los estados de Minas, Paraíba y Río Grande do Sul, hay un golpe, y de este golpe llega al poder Getúlio Vargas. Para esto, él saca del poder el presidente Washington Luiz e impide que el nuevo presidente que fuera elegido, que es Julio Preste, llegue al poder. Con eso se empieza un nuevo periodo de revoltas en Brasil. Acá abajo, a nuestra derecha, tenemos un sobre enviado circulado en Río de Janeiro, con pagado 300 reais, que es la moneda de la época, con la tarja de censura. Acá está doblada, entonces es una copia del revés del sobre, pela Junta Governativa Revolucionaria de Pelotas, una ciudad del estado de Río Grande do Sul. Y con eso llegamos entonces a nuestro tema, que es 1932, donde estaba en el poder la persona de Getúlio Vargas, que había ascendido al poder en la Revolución de 30, y se quedó como presidente de Brasil de 3 de noviembre de 1930 hasta 10 de noviembre de 1937. Después regresa lo que se llama Estado Novo, de 10 de noviembre de 1937 hasta 29 de octubre de 1945, se quedando casi 15 años como presidente de Brasil. Este momento, como había aclarado, teníamos pasado la Revolución de 30, él había estado como presidente de una forma provisoria, pero después de casi 2 años, continuaba en el poder de una forma dictatorial. Entonces, São Paulo imaginaba en este momento discutir que se pasase en Brasil la existencia de una nueva constitución, de forma que permitiese al pueblo elegir su presidente. El punto más importante y que empieza definitivamente la Revolución de 32 es un manifiesto que está ocurriendo en la parte central de São Paulo, en la Plaza de la República. Yo creo que parte de ustedes la conocen. Y hay un confronto militar
de las fuerzas de gobierno contra las personas de São Paulo que estaban haciendo manifiesto en esta plaza. Y 4 jóvenes morren en este evento, que son los jóvenes que se llaman Martins, Miragaia, Drauzio y Camargo. Y la primera letra de cada nombre de estos jóvenes produce un movimiento militar llamado MMDC, como se tiene acá abajo, que son el nombre de los jóvenes que perdieron la vida por São Paulo. Entonces se empieza, perdóname, en 9 de julio, la muerte se da en 23 de mayo, que es una fecha muy importante para nosotros en São Paulo. En 9 de julio se empieza la Revolución Constitucionalista de São Paulo. Importante observar que estas revoluciones muy chicas nos toma como 80 y picos días, 83 si no me olvido, porque empieza en 9 de julio de 32 y se encerra en 2 de octubre de 1932. De pronto que empieza la revolución, las fuerzas del Estado de São Paulo capturan el correo, el telégrafo y todo los sistemas de comunicación que hay en São Paulo, toda la estructura de carreteras, de forma a estar seguro que São Paulo está cerrada en este momento, y con eso se empieza la revolución. Tomando parte y haciendo una mirada de la forma postal, que pasa en este momento en que el gobierno de São Paulo toma el poder, nada entra, nada sale de São Paulo. São Paulo tiene las puertas cerradas en comunicación con todo el país. Entonces, es muy interesante, y ahí está el tema de nuestra charla, observar que en este momento va a haber en São Paulo, o va a haber en Brasil, perdóname, 3 correios totalmente distintos que operam de forma contínua, simultânea, no período de 9 de julio a 2 de outubro de 32. Los correios son el correo militar, que hace el transporte de toda la correspondencia militar en el estado de São Paulo, que es el correo que es llamado MMDC, como yo había hablado, el nombre de cada uno de los chicos que murieron en 23 de mayo. Hay el correo civil, que hace el transporte de las cartas de los ciudadanos del estado de São Paulo. Y al mismo tiempo, todos los otros estados del país continúan con su comunicación. Entonces, el correo de la federación. Empecemos la charla hablando un poco del correo militar, que es el correo, como había dicho, MMDC. Para coordinar, para controlar, para tener reglas claras de instrucciones de cómo debía se manejar este correo, fuera publicado un libro que tiene 19 páginas de 12 por 17,5 centímetros, con 18 capítulos, con las instrucciones principales de funcionamiento del correo. Pero se acuerdan que yo había hablado que la revolución de 32 cerra en 2 de octubre de 32. Esta publicación fue hecha 25 de septiembre. Entonces, o que pasa es que São Paulo imaginaba que esta lucha, la revolución, tenía un periodo más largo, o que no hubo, de facto, y vamos a hablar sobre esto. Y en el momento que hace la publicación de las instrucciones, está a por lo menos 70 días en la revolución. Entonces, mucho de lo que pasa en este momento pasa bajo un par de decretos, pasa bajo el uso y costumbre que hay entre los oficiales, los soldados y la población. El único correo que se queda de forma muy clara son los correos civiles,
tanto del Estado como de la Federación, porque los dos correos siguen las instrucciones que habían antes de empezar la revolución. Bueno, hablando un poco, como había dicho, fue creado el correo militar, el MMDC, y este correo tenía como principio básico el envío de las correspondencias de las familias para los militares y de los militares para las familias. La revolución empieza el 9 de julio. Este matasello que tenemos acá es de 20 de julio de 32. Es una de las fechas más antiguas conocidas hasta este momento. Y deja muy claro en este momento que la correspondencia que fue enviada de las familias para los batallones, para los soldados, tenía que ser paga bajo las condiciones que había en un momento, que fuera franqueada por 200 reis, que es la moneda que había Brasil. El decreto 5.586 de 14 de julio, o sea, 5 días después de empezar la revolución, aclaraba de forma muy importante en los artículos 1 y artículo 2 que todo el correo estaba bajo la administración pública del Estado de São Paulo. ¿Qué pasó? Es que los militares, en 3 de agosto de 1932, hicieron un decreto en que dejaba aclarado que toda la correspondencia que seguía de las familias para las frentes de guerra y toda la correspondencia de las frentes de guerra para las familias estaban totalmente exentas de pago. Entonces, significa que a partir de 3 de agosto de 32, las correspondencias militares no tenían que hacer ningún tipo de pago. ¿Me escuchan bien? Sí. Okay, gracias. Entonces, el periodo de pago que hay en las correspondencias militares es muy chico, que empieza en 9 de julio y sigue hasta 3 de agosto. Conozco solamente 3 cartas militares, esta es una de ellas, que tiene el pago por parte de la persona que estaba haciendo el envío de la correspondencia. Bueno, entonces, lo que se tenía una agencia principal, que es la que estaba regulamentada por el libro de las instrucciones. Esta agencia principal estaba ubicada en la ciudad de São Paulo. Y la marca típica que tenemos para demostrar que la correspondencia tenía salido de São Paulo o hubo un paro en São Paulo para hacer la distribución, esta que tenemos acá es una marca circular en negro, el carimbo es metálico, tiene en la parte de arriba el escrito Correio Militar, por abajo S de São Paulo, de São y Paulo. Entonces, São Paulo, en el centro la marca MMDC, que es las 4 letras que simbolizan Martins, Miragaia, Drauzio Camargo. Entonces, São Paulo se queda como el centro y esto se comunica con todas las ciudades del estado para hacer la distribución de toda la correspondencia. Este es un mapa general que es muy famoso en Brasil. Es un mapa que reproduce todas las frentes de batalla que se tenía en el estado. Este mapa fuera preparado por el señor José Wash Rodríguez, y este mapa original está en el Museo Paulista de la Universidad de São Paulo, en una colección muy preciosa. Este mapa es muy precioso y todas las personas que se dedican al coleccionismo de la Revolución de 32 normalmente lo tiene como una forma de ver claro
en todas las frentes donde estaban pasando las batallas entre el Estado de São Paulo y la Federación. Para nos quedarnos de forma más clara, yo he preparado un dibujo más sencillo, donde podemos ver las 4 frentes distintas de batalla que hubo en el Estado de São Paulo y las ciudades que están ubicadas en estas frentes de batalla. Entonces, acá a la izquierda tenemos el Estado de São Paulo y los límites con Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro y Paraná. Se acuerdan que en 1932 la capital de Brasil estaba como Rio de Janeiro. Entonces, ese es el punto donde estaba el poder. Ese es el punto donde se tenía que llegar para sacar al presidente Getúlio Vargas, que estaba en el poder. Entonces, acá se viene en negro la línea que se llama Frente Norte, y acá está el detalle de las ciudades que componen esta línea, empezando siempre en São Paulo. Entonces, tenemos São Paulo, Mogi das Cruzes, Jacareí, São José dos Campos, hasta llegarmos Queluz, que es casi el límite con Rio de Janeiro. Este sitio, esta región, llamamos acá en Brasil como Vale do Paraíba. No es la parte norte del estado de São Paulo, pero por una forma que fuera decidida por los soldados, se llamó el Vale de Paraíba como Frente Norte, y como yo había comentado, es el principal acceso para Rio de Janeiro. Y esto se preparaba como el pasillo principal para llegar a Rio de Janeiro y con esto ganar la batalla, la revolución. Pero esto no pasó porque, desgraciadamente, como de São Paulo, no se logró pasar por la frontera porque las estructuras que se tenía en el estado no fueron suficientes para una batalla más larga. En verdad, la gran estrategia que debía haber es llegar de pronto a Rio de Janeiro y tomar el poder. En el momento que São Paulo esperaba tener soporte de Minas Gerais, que no pasó, tener un soporte más fuerte de Mato Grosso, que fue un soporte sencillo, se perdió mucho tiempo y con eso la batalla se quedó en la frontera de São Paulo, Rio de Janeiro, y São Paulo con eso se quedó confinada todo el tiempo en una línea, en un sitio de Vale do Paraíba que se llama Túnel. Acá tenemos 2 ejemplos de matasellos de la Frente Norte. Se tiene acá que se lee muy claro, Batallón de los Voluntarios de Piratininga. Es un batallón que actuó de forma muy fuerte en las ciudades de Queluz y Lavrinha hasta llegar a Cachoeira Paulista. Y acá abajo se tiene un tipo de matacelo que en Brasil lo llamamos matacelo tipo paladino, porque fuera preparado por este señor, que es un coleccionista, que después vamos a hablar sobre él en el Correo Civil. Y se preparó como 20 matasellos distintos de 20 ciudades más importantes donde se ubicaban los correos militares. Desgraciadamente, de los 20, solamente se conoce 16, y de esos tengo solamente 12. Entonces, es un material un poco raro de se encontrar. Acá se tiene, solamente para que nos ubiquemos, es muy primario, es muy rudimentar la forma del correo. Se acuerdan que las instrucciones están preparadas en 25 de septiembre, la revolución empieza en 9 de julio, entonces la estructura es muy, muy sencilla. Entonces acá, esta carta sale de Cachoeira Paulista, que es una ciudad, regresemos, que está acá, en la parte casi final, con la divisa de Rio de Janeiro, destinada a Ciudad de Santos.
para que salga de Cachoeira Paulista y llegue a Santos, esta carta tiene que pasar por São Paulo, donde recibe el matasello del Correio Militar MMDC, y listo, llega a Santos. Ese señor que acá está, Barros Pimentel, es una persona muy conocida en Brasil porque tomó parte en la Revolución de 32 y era un coleccionista de estampillas. Yo tuve la oportunidad de conocer a este señor. La segunda frente de batalla es que se llama Frente Sul. Acá está esta línea que está más al sur de São Paulo. La batalla se pasa entre la divisa del estado de Paraná con São Paulo. Las líneas principales empiezan en São Paulo, Ciudad de Itapetininga, Avaré, Bernardino de Campos y Presidente Prudente, que es la línea casi cubriendo toda la frontera que se tiene en el Paraná. Acá se pasaron batallas muy fuertes, muy sangrientas, y que permitieron que las fuerzas revolucionarias adentrasen al estado de São Paulo y con eso pusessem toda a estrutura de São Paulo em peligro. Duas representações de carimbo acá. Se tiene el carimbo tipo paladino de la ciudad de Itapetininga y acá más abajo de la ciudad de Avaré. Un punto importante, se me permite hacer una aclaración. Estas tarjetas que estamos apresentando acá son las tarjetas más conocidas de la Revolución de 32, más preciosas que se tiene de la historia de la Revolución de 32, pero no son enteros postales. No hay enteros postales de la Revolución de 32. Estas tarjetas, como se ve acá por arriba, tienen su distribución gratuita y el principal objetivo de la distribución de la tarjeta fuera estimular que las familias escribiesen a los soldados, que los soldados contestasen sus familias como una forma de saber que las personas estaban bien o qué pasaba en el campo de batalla. Parte de un par de coleccionistas en Brasil clasifican estas tarjetas como enteros postales, pero no las son. Después tenemos una otra frente militar, que es la frente del litoral. Esta frente del litoral, que está bajo acá Santos, fue establecida porque la federación había ubicado acá en la parte del mar un par de portaaviones con el objetivo de hacer bombardeos en la ciudad de São Paulo y al mismo tiempo no permitían que llegase el abastecimiento de mantenimientos u otras cosas más por vía marítima a São Paulo. Entonces, esta frente, básicamente, de nosotros como protección, tiene solamente la ciudad de Santos. Importante que acá, cerquita de Santos, hay una isla, que es la Isla Bela, donde había el fuerte de Itaipú, o donde hay el fuerte de Itaipú, y en la época él funcionó como un punto de defensa de los revolucionarios contra los ataques de la federación. Un punto importante acá, se me permite, me acuerdo ahora de mi colección de las presas, y en uno de los capítulos de la colección, yo desarrollo el comentario de la forma que la presa puede ser utilizada como una arma, y utilizo como ejemplo la presa de Rusia, las presas de Alemania, donde los aviones ingleses bombardeaban las presas como una forma que la agua, después de romper el paredón, inundase toda la región donde estaba la presa. Acá se pasó algo muy, muy cerquita, donde el presidente de Brasil, Getúlio Vargas, ordenó que los aviones bombardeasen la presa que está ubicada acá en Santos, la presa de Cubatão, pero él no logró suceso. Pero
eso hace parte de la historia de la colección temática. Como parte de las correspondencias que demuestran las frentes del litoral, se tiene acá el carimbo tipo paladino de Santos. Los carimbos, los matacelos, perdóname, siempre tiene 4 líneas. La primera, el nombre Correo Militar. En la segunda, DO. La tercera línea, la sigla MMDC. Y después, siempre abajo, el nombre de la ciudad donde es la origen del matacelo. Acá hay un otro también por la exención militar que tiene la dirección donde estaba ubicado el Correo Militar de Santos. Acá tiene la calle Martín Afonso, número 9. Y la última línea que está más por arriba, que es la frente leste, es la frente más extensa y que llegaba hasta casi, podemos hasta pensar, próximo a divisa con Minas Gerais, que es un estado muy importante. Esta línea de ataques donde tiene mi ciudad de origen, que es Campinas, y es el sector que tiene la mayor historia postal en la revolución, la mayor cantidad de cartas que se logra encontrar tiene origen en la frente leste. Me permiten una aclaración muy importante, que el material de la Revolución de 32 es un material muy escaso, porque después que se findó, después que se acabó la revolución, hubo una persecución muy larga por parte del presidente o por parte de la federación a todas las personas que estaban involucradas en la revolución de 32. Entonces, las personas por seguridad destruyeron todo lo que podía hacer la correlación con la participación de ellos en la revolución. Entonces, las películas, las cartas, un par de documentos fueron destruidos. Entonces, hoy en día es muy raro se encontrar mucho material en las manos de los privados y en buen estado de conservación. Bueno, como ejemplo, vamos en un sobre de mi ciudad, Campinas. Nuevamente es un matacelo tipo paladino, con las 3 líneas tradicionales y la última con el nombre de la ciudad. Este sobre está acá dedicado al amigo Luis, porque se habla del café del soldado. Es la origen de este sobre. Este sobre, para llegar a São Paulo, que para donde fue enviado, y por eso entonces tiene acá la marca, el matacelo Correo Militar, São Paulo, MMDC. Siempre las cartas tienen la rúbrica del censor y la fecha en que el censor hizo la censura. Bueno, acá tenemos una tarjeta que fuera enviada para la ciudad de Eleutério. Es una ciudad chica, acá cerca de Campinas. Hubo el tránsito en correo de Mojimirim vía la ciudad de São Paulo. Esta tarjeta es muy rica porque con esto se demuestra uno de los objetivos principales del Correo Militar MMDC, que fuera, como yo he comentado, el estímulo para los soldados que estaban en la frente de batalla. Entonces, había un par de soldados que quizás no recibían cartas. Entonces, se creó ¿cómo puedo decir? Un batallón de freiras, de monjas, para se acordar de Ponce. Y estas tarjetas o estos sobres eran enviados para los soldados, a ver, acá se manejo, para los soldados para el soldado que no recibe cartas. Y esta carta tenía acá el escrito que nosotros acá en São Paulo estamos trabajando para que
la vitória seja de nosotros, que São Paulo vença, que busquemos la paz por todo el Brasil, que la señorita todas las noches hace una reza a Dios para pedir a Él que nosotros logremos la victoria, y que con esto estamos acá afirmando que quien escribe es una niña de São Paulo que tiene apenas 10 años. Entonces es raro lograr este tipo de correspondencia, y con eso se comprueba o que yo había comentado cuando ha empezado la charla, que la principal actividad del correo militar fuera permitir la comunicación de las familias con los soldados. Acá se tiene un otro sobre, que es muy interesante porque este sobre, que fue enviado en 5 de agosto, se acuerden que de 9 de julio hasta 3 de agosto, la correspondencia que se enviase a los soldados debía ser paga por los familiares. Pero este es muy cerca, estamos hablando de 5 de agosto, quizá la persona no tenía conocimiento, tampoco las personas de correo tenían conocimiento pleno. Entonces, la persona en São Paulo hace el pago a través de esta franquia que está acá, de los 200 reais, valor do porte, e envía una carta para la frente de guerra, para la soldada que estaba ubicado en la ciudad de Botucatu. Pero cuando la carta llega a Botucatu, las personas entonces empiezan a manejarla como un correo militar. Entonces se hace un reenvío, un redireccionamiento de la correspondencia primero de Botucatu para Ribeirão Preto, después de Ribeirão Preto para Itapetininga, y de Itapetininga la carta regresa a São Paulo. Esto es un capítulo muy interesante, que es el manejo de la correspondencia en la frente militar, donde había un control muy severo, muy rígido, donde estaba ubicado el soldado, de forma que toda la correspondencia que fuera enviada a él, con grande probabilidad llegase a sus manos. Esa es la parte más preciosa, porque se acuerda que estamos hablando de 1932, no es como hoy, que una mensaje llega muy rápido o que por computadoras nos permite ubicar cualquier persona que había se hecho cambio de la frente de batalla. Pero esto se manejaba muy bien. Esta es quizá la única carta que conozco que tiene 2 tipos de manejo: el manejo del correo civil y el manejo del correo militar. Bueno, también hubo toda la correspondencia que fuera preparada por telegramas. En este punto es importante observar que la preocupación que había por parte de los militares no era preservar el material para los coleccionistas del futuro. Entonces, la hoja del telegrama fuera sacada de la forma más sencilla posible por los militares, fuera preparada e enviada de São Paulo, 18 de agosto de 32, enviada para el comandante Teófilo Ramos, del Estado Mayor, o sea, Casa del Top, fue enviada para la estación de Vila Queimada, que es el municipio de Queluz, que está casi en Río de Janeiro, y acá está ainda adjuntado el comprobante de envío. Entonces hizo una pesquisa que demostraba que para la carta llegar de São Paulo hasta Queluz tenía que primero caminar por la estrada de ferro Central de Brasil, que fuera manejada por la Central de Brasil de 1889 hasta 1975. El telegrama empieza a ser enviado por el tramo de São Paulo, que estaba en kilómetro 499,58, hasta la estación de la Vila de Queimada, que también estaba bajo la responsabilidad de la Estrada de Ferro Central de Brasil, y la ciudad está en el kilómetro 236,78, o sea, casi 260 kilómetros
de distancia. El pago estaba calculado bajo el decreto 10.204 de 30 de abril de 1913, que definía en el artículo 207 la taja que debía ser paga, que es de 500 reais, para un telegrama de hasta 10 palabras y más 50 reais por cada palabra que estuviese arriba ahí. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta este punto, hasta el pago de 500 reais, y por cada palabra adicional que acá tenemos, un pago de 50 reais para hacer el envío. Acá también tenemos un telegrama que es de los Correios, no es por la Estrada de Ferro, de los Correios de Brasil. Es muy importante porque este telegrama está enviado al coronel Euclides Figueiredo, que era una de las personas más importantes de la revolución, perdóname, de la revolución de 32, y bajo a su comando estaban las tropas que estaban en la región del Valle de Paraíba, en el estado de São Paulo. Este telegrama fuera un regalo que yo he ganado de mi compadre Rafael, que está acá en nuestra charla. Soy muy grato a él porque esto me permitió hacer un par de pesquisas. También había la parte oficial, o sea, la correspondencia enviada por los militares de alto nivel. Entonces, normalmente tú tienes un sobre preparado a esto. Entonces, acá está un sobre del Estado Mayor, es la parte más importante que había, que fuera oficializada en 10 de agosto. Y esta carta fuera circulada dentro de la ciudad de São Paulo en la fecha de 13 de septiembre de 32. Acá otro ejemplo, que fuera enviado del destacamento, de la segunda destacamento de operaciones, que fuera enviado por correo de la ciudad de Cachoeira Paulista, es un carimbo tipo paladino, fue enviado por la ciudad de São Paulo, y acá siempre se tiene el matasello comprobando que sí llegó definitivamente a São Paulo. Esto es una foto que demuestra una agencia de correo militar en la ciudad de Silveiras, que está en la frente norte. Esta agencia de correo fue destruida en 12 de septiembre de 1932 por un ataque aéreo. Esta imagen está incluida en un libro publicado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e foi utilizada como portada de um fascículo que se chama Correio Militar, publicado por el señor Barros de Pimentel, que fuera un combatente de la Revolución de 32 y coleccionista de estampillas. Acá una otra foto preciosa que fuera ubicada por el amigo Eric Apolinario, que estamos desarrollando el libro de la Revolución de 32. Esta foto está en el Museo de la Ciudad de Limeira, que yo no sé por qué, pero el museo tiene el nombre Major José Levi Sobrinho, que era una de las personas más importantes de combatiente por parte de la Federación, pero estoy buscando información y después regreso a este tema. Otra foto importante del archivo del señor Rafael, esta foto acá, donde tiene en sus espaldas o que está acá ubicado, en la ciudad de Silveiras. La foto presenta el señor Armando y su caballo. Y el señor Armando y el caballo hacían la conexión del puesto de comando y el cuartel general haciendo el transporte de la correspondencia entre las partes. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta o podemos empezar el Correo Civil de São Paulo? No questions. Good. Una pregunta, Reinaldo. Muchos Bien, muertos Pablo, hubo. Buenas noches. ¿Muchos muertos hubo en esa guerra?
Sí, sí, yo no tengo el número correcto acá, no sé si quién está acá. Rafael, si tú sabes cuántas personas... Rafael, ¿você tem cuántas personas morreram por parte de São Paulo? No, si fueron 100 o 1000, no el número No, 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 exacto. muchas personas, más de Muchas, 1000, más muchas de personas, 1000. más de 1000 personas. A Muchísima ver si, gente entonces. sí, 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 muchas personas. Voy a ubicar acá y de pronto te contesto este número. Está bien, eran muchas, yo no sabía si eran 50, 20 o 1000. Bueno, No, más de no, 1000. muchas personas, sí, sí, desgraciadamente. Ok, gracias. De nada, estoy buscando la información. Hasta el final te contesto. Bueno, ¿se acuerdan que yo había comentado que teníamos entonces 3 correos? El correo militar, el correo civil y el correo de la Federación. Entonces vamos a hablar un poco del correo civil. A ver acá la revolución de 32, hacer la pregunta mágica. Bueno, se acuerdan que yo había hablado que nada entraba, nada salía de... Mira, Pablo, te contesto ahora, se habla de 1050 muertos en la revolución. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, en ese momento, tenemos 3 consideraciones distintas para hacer. La correspondencia que viene para São Paulo, la correspondencia que sale de São Paulo y la correspondencia que se maneja dentro del Estado. Si las puertas de São Paulo estaban cerradas, la correspondencia que llegaba con destino a São Paulo se quedaba en el correo de Río de Janeiro y no fuera enviada para São Paulo antes del final de la revolución. Entonces, acá tenemos 2 ejemplos, una carta enviada en 7 de julio de 32 de Italia y una otra enviada de Argentina en 14 de julio. La correspondencia se quedó en el correo central y después de la revolución pasó por la censura policial, por un proforma, por una regulamentación que había y llegó a su destino. Entonces, toda la correspondencia que llegó con destino a São Paulo no fuera distribuida, se quedó en el correo principal de Río de Janeiro. De la misma forma, la correspondencia que fue enviada de São Paulo para las otras ciudades que no estaban dentro del Estado o para otros países, de la misma forma, la correspondencia tuvo la censura policial del Estado y se quedó almacenada, guardada en el correo de São Paulo hasta el final de la revolución. Entonces se tiene acá una carta enviada de São Paulo para Recife en la fecha de 19 de septiembre de 32, que só fuera entregada en 20 de octubre de 32. El matacelo está en las espaldas, comprobando que definitivamente llegó. Y el mismo acá, una carta enviada de São Paulo para Lisboa, fue enviada en 27 de septiembre y solamente llegó 21 de octubre de 32. Se acuerden que, como yo hablé, la revolución acaba en 2 de octubre de 32. Después de eso, las fronteras fueron abiertas, las cartas llegaron, las cartas salieron. Y el tercer tipo que se tiene que considerar, que creo que es una parte muy importante, fuera la correspondencia aérea. Durante el bloqueo que hubo en São Paulo, las compañías aéreas, Aeropostales, Sindicato Condor, operaron bajo un par de limitaciones y hubo una tentativa de la compañía Aeropostale hacer la entrega de correspondencias en la Praia Grande, que está en el litoral sur de Brasil,
haciendo el lanzamiento de un saco de correspondencias. Pero el gobierno de la federación hizo un par de advertencias a aeropostales y de pronto los servicios del correo aéreo, de Aeropostale y de Sindicato Cóndor cerraron y solamente regresaron após el término de la revolución en 6 de octubre de 1932, cuando posaron en la playa de Santos a las 12 horas el hidroavión Ipiranga, que venía de Río de Janeiro, y este hidroavión partió a las 14:30, también llegó a las 14:30 el hidroavión Riachuelo, venido de Porto Alegre. Entonces, lo que se tiene acá es una correspondencia que sigue para Porto Alegre en la fecha de 7 de octubre de 1932, en el momento que regresaba a los servicios de Aeropostale y Sindicato Cóndor. De la misma forma, teníamos la correspondencia que estaba manejada por Zeppelin. ¿Se acuerdan que había solamente 2 puntos de paro en Brasil? Uno estaba en Recife, el otro estaba en Río de Janeiro. Pero la correspondencia seguía de hidroavión de Santos hasta Río. Se ponía entonces Zeppelin, seguía de Río de Janeiro para Recife y de Recife para Alemania. Durante la revolución no había forma de haber la comunicación del hidroavión con Río de Janeiro. Entonces, la correspondencia de Zeppelin para São Paulo, entrada y salida, se quedó interrumpida. Los servicios continuaron por todo el Brasil, pero São Paulo no hacía parte de la ruta, solamente regresando el primer servicio en el vuelo de Zeppelin de 13 de octubre de 1932. Normalmente, cada vuelo de Zeppelin tiene su propio matasello. Entonces, el matasello que se utiliza en el primer vuelo de regreso en São Paulo es el matasello utilizado en mayo de 32, solamente hicieron un cambio del color. Normalmente, en ese momento, acá por arriba se tiene el matasello que se utilizaba en el correo Zeppelin. Entonces, los correos se restablecen y el primer vuelo sale de Santos para Río de Janeiro en 13 de octubre de 32, va por hidroavión do Sindicato Cóndor, segue de Río de Janeiro para Recife en la fecha de 14 de octubre y después de Recife para Friedenreich en 16 de octubre, no 16 de septiembre, como está acá, vía Zeppelin, y después es distribuida por medio de Lufthansa en Alemania. Las cartas circuladas dentro de São Paulo. Entonces, la regla que sigue dentro del estado de São Paulo es la misma que había para la federación. O que pasa solamente es que había la determinación de que toda la correspondencia tenía que sufrir censura por parte de las delegacias de policía de cada una de las ciudades. Las correspondencias civiles no podían seguir sin censura. Entonces, se tiene acá 2 ejemplos, de una forma sencilla, solamente se aclarando el pago de la correspondencia hasta 20 gramas, se hacía el pago de 200 reais. Este valor estaba válido desde 1 de febrero de 32 hasta 31 de mayo de 34. Acá se tiene 2 sobres con los pagos de 200 reais, las marcas de la censura postal hecha por las delegacias acá de la ciudad de Olimpia y acá por la ciudad de Bebedouro. Cada delegacia hizo su propia fita de censura. Entonces, normalmente tú tienes un tipo de leva, un tipo de marca para cada ciudad, definiendo el nombre de la delegacia y la ciudad de origen, y por muchas veces también tú tienes el matasello
para definir la marca donde llegaba o la otra ciudad que porventura pasase. Acá sale de Olimpia en la fecha de 4 de octubre de 32, llega a São Paulo. En el verso se tiene el matasello de la recepción de 5 de octubre, un día de tránsito. Tiene la marca oval en la cor púrpura de censura postal de São Paulo y la etiqueta para cierre marcado, censurada por la Delegacia de Policía de Olimpia, con las dimensiones de 15,2 por 2,9. Es mismo acá, enviada de la ciudad de Bebedouro. Hay un par de marcas en el verso del sobre, llegando a São Paulo en 25 de septiembre, 2 días de tránsito, y acá se tiene la marca de censura. O que es el punto más importante y es más marcante de la Revolución de São Paulo es que en este momento que São Paulo tenía sus fronteras cerradas, las personas empezaron a preguntar, las personas de correo, oh, mira, el estoque de estampilla que tenemos no va a soportar todo el periodo de guerra. ¿Cómo vamos a hacer para el tránsito, para el pago de la correspondencia? Entonces, en este momento, São Paulo, el gobierno de São Paulo, decidió hacer la emisión de sus propios estampillas. Entonces, empezó un trabajo largo que empezó en 6 de agosto, donde el gobierno del estado de São Paulo mantiene correspondencia con la Sociedad Filatélica Paulista, la sociedad que tiene hoy 101 años, pidiendo a la sociedad que la soporte en cómo hacer la definición de estampillas para hacer los pagos de la correspondencia dentro del Estado. Entonces, se pide a la Sociedad Filatélica Paulista el soporte para hacer la emisión de 4 estampillas, 100 reais, 200 reais, 400 reais y 1000 reais. Principalmente porque 100 reais estaba para el pago de impresos y 200 reais el primero porte interno. De pronto, la sociedad, en 8 de agosto, se pone a disposición del gobierno del estado de São Paulo y hace un par de observaciones do que entendía ser importante ser manejado para la emisión de las estampillas, que fuera normalmente el motivo de exaltación de la Federación de São Paulo, que las estampillas fuesen de una única color para hacer más sencilla la impresión, que no hubiera la emisión dedicada a personas y solamente al estado de São Paulo. De pronto, el gobierno acepta todas las indicaciones promovidas por la sociedad, se hace un concurso y de este concurso se escoge no solamente 4 estampillas, pero se hace la emisión de una serie larga con 11 estampillas postales y 3 estampillas para el envío de pago, para money order, para hacer el envío de plata. Se nombra el señor Paladino, que es un señor de la Sociedad Filatélica, que yo he nombrado en los matacelos, para seguir todo el proceso de diseño, confección e impresión de las estampillas. Entonces se tiene acá las pruebas en negro y las pruebas en colorido de las estampillas de la Revolución de São Paulo. Y acá se tiene un primer dibujo, un ensayo de la estampilla de 100 reais. Entonces se hizo la emisión de las estampillas que se tiene acá. De 100 reais se emitió 1 millón de estampillas en 20 de septiembre. Siempre, por favor, se ubiquen que la revolución empezó en 9 de julio, cerra en 2 de octubre. Las estampillas están teniendo su emisión empezando. La fecha más antigua que se tiene son para las estampillas de 200 reais en 13 de febrero.
Entonces, si hacemos una mirada sencilla, las estampillas estaban en circulación por cerca solamente de 20 días. Se utilizó por un periodo muy corto. Entonces, si tú haces una mirada larga en todos los sobres que conozco, cerca de 250 sobres, que los tengo acá conmigo, es muy normal que usted tenga los celos normal del Correo de Brasil. La cantidad de estampillas de la Revolución que no fueron vendidas es una cantidad muy larga. Diría que más de 60% de las estampillas no fueron vendidas. Entonces, la principal función de las estampillas, así como de las tarjetas, fuera hacer la promoción de la Revolución de 32, con imágenes preciosas, mostrando el Brasil, hablando de la Constitución, mostrando el soldado de São Paulo con la bandera de São Paulo, mostrando el corazón, mostrando la parte más noble, mostrando el banderante y la justicia. Bueno, como hablamos, las estampillas empiezan a circular en 13 de septiembre, son utilizadas de forma oficial hasta 2 de octubre de 32. En 2 de octubre de 32, en el momento que la revolución se acaba, el gobierno federal hace una publicación que dice, de forma que la población no tenga ningún tipo de prejuicio, aquellos que lograron o hicieron la compra de las estampillas de la Revolución de 32, que estaban dedicadas solamente a correspondencia dentro del estado de São Paulo, pueden hacer uso de estas estampillas hasta 31 de octubre. Después de 31 de octubre, esa estampilla no tiene más valor. O sea, de 2 de octubre hasta 31 de octubre de 32, las estampillas de São Paulo no son solamente utilizadas en el estado, pueden ser utilizadas por todos los estados de Brasil, por todas las ciudades. O que es muy raro es tener la posibilidad de ubicar un sobre, una tarjeta que sea utilizada con matasello de ciudad que no sea São Paulo. Porque normalmente tú tienes las estampillas de São Paulo mataselladas con matasellos de ciudades de São Paulo o de la ciudad de São Paulo. Pero con matasellos que no son de São Paulo se conocen solamente 7 piezas, 6 sobres, una tarjeta postal que es la que estoy acá presentando, que fuera enviada en el primero vuelo pós-revolución de 32. Este vuelo, como sale de São Paulo, tiene el matasello correcto por parte de Zeppelin. Fue enviada entonces de Río de Janeiro para Berna, Suiza. Ela hace un paro en Alemania en 13 de octubre. Tiene un pago de 5.100 reais, 400 reais, que es el primer porte internacional para las tarjetas postales, decreto 20.775, 3.500 reais, que es el primer pago aéreo hasta 5 gramas, más 700 reais para registro terrestre y 700 reais para registro aéreo. Como yo no tengo todo el estudio, quien hizo ese estudio para nosotros fuera el señor Vadir Vidal, que no está acá, me parece hacer falta de 200 reais en el pago, pero hay mucho poco estudio sobre las tarjetas postales que seguían de Brasil para Alemania. Entonces, no estoy tan seguro, pero de toda forma la tarjeta fue enviada porque tiene los matasellos de Brasil para saída de tránsito y la llegada en Berna. Bueno, al mismo tiempo, en el momento que se imaginaba que podrían hacer falta las estampillas para el correo interno de São Paulo, hubo la propuesta de un señor
en que se sobrecargase las estampillas tipo série Grandmother, série Vovó, con las palabras São Paulo pelo Brasil. Y la fecha que se empezó la revolución, 9 de julio de 32. Pero esta idea no fuera aceptada por un punto muy original. Se estaban buscando la emisión de sellos porque no había sellos de la federación. Entonces, ¿o qué se iría a sobrecargar? No había por qué hacer la sobrecarga. Entonces, posiblemente ese señor lo hizo de forma personal. Hay estos 5 fragmentos y hay una carta, yo no tengo la carta, que tiene las estampillas sobrecargadas y quizá por la forma de los matasellos efectivamente utilizadas. A lo correo local no le competía a chequear si había una sobrecarga o no, solamente chequeaban si el pago estaba correcto. Bueno, para cerrar la charla, presento a ustedes la bandera que tenemos en São Paulo y aclaro que en verdad esta bandera fuera desarrollada para ser la bandera de Brasil. Una propuesta que fuera hecha para que fuera la bandera utilizada después de la proclamación de la República en 15 de noviembre de 1889. El dibujo, la parte gráfica, fuera preparada por el señor Amador Amaral. Y la bandera tiene 13 listras, cambiando entre el negro y el blanco, que representan los días y las noches que los banderantes hicieron la exploración de todo el interior de Brasil. La bandera tenía en su cantón izquierdo un rectángulo rojo, donde simboliza el sangre que fuera derramado por los banderantes para descubrir el Brasil. Tiene el mapa en la col azul, que significa el desarrollo, la fuerza del país, y 4 estrellas amarillas para demostrar la clareza del país. Esto no fuera acepto, ustedes saben que esta no es la bandera de Brasil, pero esta bandera fuera utilizada durante la Revolución Constitucionalista de 32, se tornando entonces un símbolo de São Paulo y fuera entonces oficialmente adoptada como la bandera del Estado de São Paulo en 27 de noviembre de 1946, y así la tenemos hasta hoy como el punto de orgullo de nuestro Estado. Bueno, gracias a todos, perdóname por el portuñol, y estoy acá a disposición de ustedes si necesario aclarar algún punto de la charla. Muchas gracias, Reinaldo, muy interesante. Reinaldo, muy bueno. Buenísimo. Muy bueno, bueno. Reinaldo. Muy bueno. Excelente. Gracias, Reinaldo, muy bueno. Buena. Muy bueno. Muchas gracias, amigo. Esto es un punto muy, como diría, es un punto histórico muy importante porque São Paulo no ha vencido la revolución. La perdemos en 2 de octubre. En verdad, en 20 de septiembre, los generales, entre ellos Euclides Figueiredo, encaminó a la federación una carta de armisticio declarando definitivamente que estaba claro que São Paulo no tenía la posibilidad de hacer el enfrentamiento militar, pero en que pese no teníamos ganado la batalla. Esto permitió que en 34 tuviéramos una nueva constitución y con esto entendemos nosotros que permitimos el desarrollo de Brasil. Esto es bien patriótico de nosotros. Fue un, lo dicen, agente catalizador, pues, ¿no? Quizá. Reinaldo, una pregunta. Mencionabas ahí 2 fechas, el año 1924 con problemas económicos, todo esto, y esta revolución se da en el 32. Coincidentemente, el 32 es la época más mala de la parte que sufrió el mundo después del crash del 29. Entonces, ¿la razón del 32 es porque la economía estaba muy mal o es que ya se venía gestando por 8 años todo esto? En parte, hacer una mirada general.
había un cambio del manejo de poder entre dos partidos. Uno que era PRP, Partido Republicano Paulista, el otro que es PRN, Partido Republicano Mineiro, porque en este momento el desarrollo de los negocios más fuertes estaba en São Paulo y Minas, café y leche. De una cierta forma, esto ya causaba un par de descontentamiento por parte de militares o por parte de otros estados como Pernambuco y Rio Grande do Sul, que tenían su economía desarrollada, pero no lograban un cupo en el poder. Entonces, en 30, Getúlio Vargas toma el poder. Es una coincidencia de fecha y evidentemente con el manejo económico, porque el café tiene un rebajo de precio. Así es. Y de una cierta forma fragiliza un poco la economía del Estado. Y en el momento que Getúlio Vargas tiene el poder en sus manos como un poder provisorio, empieza un proceso de dictadura, comunica que va a hacer una nueva constitución y no la hace. São Paulo siempre como un estado de desarrollo fuerte, hubo este choque que fuera catalizado, como usted ha comentado, con la muerte de los 4 chicos en la plaza. Esto fuera el punto más fuerte para salir de una contestación para una revolución. Ok, o sea, fue coincidencia de fecha, hubo algo más fuerte en paralelo. Por un catalizador, pero había algo más fuerte en paralelo. Claro, ok, gracias por esa aclaración. Un gusto. Hola, Donaldo, ¿qué tal? Sí. Veo la mano en alto, dice Galupo, perdón, no sé el primer nombre. Raúl. Raúl, sí, adelante. Señor Macedo, se le entendió perfectamente, por lo menos yo lo entendí perfectamente. Esto significa que usted habla portuñol muy bien, Galupo, gracias. No, no lo hablo, en todo caso lo escucho y lo entiendo, pero no lo hablo. Ahí yo desconozco casi todo de esas revoluciones y problemas. Sé que en esa época todavía había esclavos en Brasil. No, la esclavatura en Brasil se va hasta mayo de 88. Sí, pero en la realidad he leído cosas de que todavía había esclavos en la década del 30, de 1900, aunque legalmente no podía ser, en la realidad todavía estaba, pero da una idea del nivel no diría de atraso, pero sí de incomunicación de muchos lugares que había en Brasil. Ahora, si yo le entendí bien, Paraná estaba con la federación. Yes. Porque usted, no sé, comentó que las fuerzas de Paraná entraron en San Paulo. Así es, verdad. Pero creo que haberle escuchado que usted decía que eran fuerzas revolucionarias. En todo caso, serían antirrevolucionarias. Así es que normalmente nosotros imaginamos el otro, llamamos la federación como dictadura. Hay una forma, a veces, particular, pero usted está correcto. La fuerza de Paraná es antirrevolucionaria. La revolución es de São Paulo. Está perfecto. Y el gobierno del estado de San Pablo quedó en manos de los revolucionarios. Sí, el estado de São Paulo es el gobierno revolucionario. Entonces, el gobierno, usted puede llamar como revolucionario. Un dato importante en el comentario que está haciendo Galupo es que se mira en el momento que se acabó la esclavitud, por lo menos por la fecha de 13 de mayo de 88, hasta el inicio de la revolución, que es 32, el periodo es muy corto para un país muy largo. Entonces, quizá había una forma no tan laboral de trabajo de los negros y había
batallones solamente de negros. No tengo ningún documento postal que tenga esto, pero se conoce que había batallón solamente de negros peleando por São Paulo. Sí, yo le comenté de eso de la esclavitud porque tenía una profesora en la facultad que era de esclavos y que me comentó que, digamos, se escaparon el 35, 36 hacia la Argentina y, o sea, estaba hablando, el que se escapó fue el abuelo y después ella ya era profesora de la universidad, pero comentaba eso de que legalmente no podía ser, pero en realidad era. Ahora, en un comentario hablamos de unos aviadores italianos y franceses que habían venido a la Argentina y Uruguay en 1900. Y uno de estos señores, aviadores, el italiano, era Bartolomeo Cattaneo. Y él se quedó por acá, vivía haciendo volar a la gente y terminó falleciendo en esa revolución. No sé de qué lado estaba, supongo que estaría del lado de San Pablo. No sé, voy a buscar la información. Bartolomeo Cattaneo, con 2 T. Ok. Felicitaciones, señor Macedo. Bueno, solamente te aclarando con una pregunta, había en São Paulo lo que se llamaba la Legión Negra, que fuera un batallón muy importante en la Revolución de 32, tuvo un peso político muy importante en la Revolución y fuera nombrada por el propio presidente de São Paulo en este momento, el señor Pedro de Toledo, que fuera personalmente a esta legión, le pedir los apoyos y la intervención pro São Paulo en la Revolución de 32. Normalmente las personas venían de clase operaria más sencilla y de pronto estuvieron al lado del gobierno de São Paulo en esta pelea. Entonces, hay una legión dedicada a los negros. Jugaron un rol importante, entonces, de todas maneras, defendiendo Así es. el Estado. Gracias. Reinaldo, se me permite, Esse esse Bartolomeu Cattaneo, ele efetivamente ele esteve em Brasil, hacía levantamento topográfico, começou em anos 30, participou da Revolução pelo lado de São Paulo e depois, em 1933, foi um dos fundadores da VASP, Aviação Aérea de São Paulo. Ele morreu em anos... Passou por São Paulo. Sim, e ele morreu em algo como 1948, 49 dice acá. Não se morreu na Revolução. Ele lutou na Revolução como pela aviação de São Paulo. También Gracias, Fritz. Ahí veo a Mauricio con la mano en alto. Porque por acá conocemos sus andanzas en la década del 10 y del 20. Y después... Ahora sí. Reinaldo, felicidades por tu presentación y esta muy interesante también clase de historia que nos has dado el día de hoy. Yo tengo dos preguntas. Con relación a lo que nos mencionas que durante este tiempo de la revolución Sao Paulo estuvo, digamos, aislado del resto del mundo. ¿Cómo se hacía el tránsito de correspondencia? Estaba la ruta del FAM 6
que va por todo Sudamérica, Brasil, hasta llegar a Uruguay y Argentina, que obviamente tenía una parada en Santos, si uno ve la ruta. Durante el tiempo de la revolución, este tráfico de correspondencia no existía. No había. No existía. Se interrumpió. Totalmente interrumpido. Ok, esa era una. Y la otra, una pregunta más histórica que filatélica. Una vez que se adopta la bandera de Sao Paulo, cuando nos mencionas, que se adoptó en los 40s, después del primer gobierno de Getúlio, ¿él no intentó derogarla durante su segundo gobierno? El segundo gobierno de Getúlio empieza en 10 de noviembre de 37 y sigue hasta 29 de octubre de 45. No, yo digo el otro. Después, cuando él volvió, no quiso revertir eso. No. Ok, qué bueno. Qué bueno. Qué bueno. Gracias. De nada. Cecilia. Hola, sumarme a los agradecimientos por la exposición, que en realidad fue súper clara, la estética también muy limpia, se agradece eso. Y quiero consultarte si tienes el dato del diseñador de las tarjetas postales que presentaste al comienzo. Sí, lo tengo todos los datos. Si tú necesitas, te puedo enviar, pero de forma clara un rato. A ver, ¿me permite compartir nuevamente, Henry? Adelante. Ok, a ver. Esas de ahí. Un rato, por favor. ¿Dónde está? Estamos acá. Acá tenemos Molina, acá tenemos las estampillas y tengo acá quien hizo el dibujo y la tiraje que tiene cada uno. Si tú quieres, te envío todos los datos, la tiraje, el dibujo, la forma de impresión, tipo de papel, las marcas que tiene. O que tú quieras sobre las estampillas. Cecilia pregunta de las tarjetas, de las tarjetas. Sí. Debe estar de las tarjetas no tengo acá el nombre de quien ha hecho el dibujo, desgraciadamente. Oh. Ok, pero lo podemos buscar, no importa. Bueno, si logras, por favor, me comunica. Gracias. Bueno, te digo que a nosotros tiene una estética preciosa. Principalmente me gusta mucho esta acá abajo que tiene la bandera de Brasil, la bandera de São Paulo con la espada de la ley. Yo creo que es preciosa. Reinaldo. Sí, pasa la primera, que es la que me llama la atención, tiene como del constructivismo ruso. Y se separa en cuanto a estética de las otras. Las otras son mucho más ilustrativas, ¿viste? Entonces, sí. hay un tema ahí interesante. Ok. Reinaldo. Voy a buscar ese logro, te envío. Okay. Una preguntita. Reinaldo. David. Hola. David, ahí te vi con la mano en alto. David, y ahí vamos con Miguel. Reinaldo, buenas noches. Noches. Oye, para regresar a la temática, que es lo que más te gusta, estos enteros postales que mostraste en este momento, ¿se pueden utilizar en una exposición temática? No son enteros postales. Porque arriba dice que sirve, pero sirve para el servicio en todo Brasil. No. Mira, ¿qué pasa? Las tarjetas fueron impresas para hacer el estímulo de la correspondencia. Si la tarjeta fuera utilizada por el correo militar, solamente el matasello es suficiente. Pero si fuera utilizada por el correo civil, tú tienes que tener las estampillas haciendo el pago. Okay. Entonces, es solamente una forma de te permitir de forma más sencilla tener la tarjeta en la mano para escribir una mensaje, una carta a los soldados o que los soldados escriban a ustedes, pero no es un entero postal. No puede utilizar la imagen. No tiene porte incluido. No,
No. No. Ok, me queda claro. Gracias. Nada, un gusto. Miguel. Sí, yo quería preguntarte por el tema de los sellos, que vos mostraste una carta de 200 reyes, pero prácticamente no se usaron, digamos, salvo el de 200 reyes, que era el de más uso. Por ejemplo, los valores altos de 5.000 reyes o 2.000 reyes, prácticamente no se conocen usados. No, mira, se conocen utilizados, pero te diría que es una correspondencia que tengo un par de dudas si efectivamente la utilizó o si fue utilizada solamente con fins filatélicos. Los valores de 100 reis, yo tengo algunos impresos, 600 reis, que es porte registrado, si tú logras ubicar correspondencia. Los portes más largos, más grande, voy a pegar este acá, aquí está. Sí. Mira, estos portes más grandes tenían casi para paquetes, 10.000 reais es mucha plata. Claro. Entonces, no conozco ningún documento con real circulación. Yo tengo un par de sobres que tiene la estampa, tiene el matasello, pero es un exceso de porte enorme, Miguel. Claro, Lo dudo sí. que efectivamente tenha circulado. Estes três acá abaixo, que llamamos de selo para depósito, são selos para envio de plata. Estes se conhecem solamente dos tarjetas com a utilização destas estampilhas. As duas tarjetas estão em Itália, em manos de um colecionador de envio de plata e que não permite que você la mire sequer. Essas são as únicas conhecidas que tenho estes selos los tenho nuevos. Se tu mira el catálogo de Brasil, estes selos te marcan como $2.000 cada uno. Wow. Tanto ahora, pues yo en una época tuve una colección de Brasil y la tenía esta serie, la tenía y era cara, pero no sé, 150 euros me parece que marcaba en... Sí, pero de todas formas, mira que la imagen de estos son las mismas de estos que tiene acá. O que muda es el monto y el tamaño, pero es la misma imagen. Este sí que está por $600, usted tiene esta parte. Es la serie negra, los valores más bajos. No, bueno, pues eso sí, las muestras, sí. Tú las ubicas. Los valores más largos es más difícil, conozco solamente 4. Las coloridas, estas son las únicas que conozco. De depósito, conozco 2 series, esta y una otra. Pero esto que estás mostrando son muestras, son pruebas, quiero decir. Son pruebas. No, sí, eso sí sé que son raros. No, me refería a las estampillas. Sí, seguro. Pero de todas formas, las estampillas acá abajo te marcan como $1.500, $2.000 cada una. Bueno. Sí. Bueno, está bien. Así que usado poquito. Sí. ¿Otras preguntas por ahí? No veo a nadie. Reinaldo, yo tengo otra pregunta. Al final tú mencionas que cuando acaba la revolución y que hubo una gran persecución y que incluso por eso se destruyó mucho material. ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hizo el gobierno, digamos, federal a los revolucionarios? Bueno, ¿cuál fue el castigo? ¿Cómo? No. Bueno, se acuerda que cuando yo he presentado el guión, hay un capítulo dedicado a la correspondencia del Correo Federal. A ver, primero, los militares fueron presos, yo creo que eso que se dice, en una isla de las Flores, que está en Río de Janeiro. Conozco solamente 2 marcas del periodo de 32 de correspondencia que fue enviada por la isla, y después parte de ellos, si no me equivoco,
fueron enviados para Portugal. Parte de las casas de los revolucionarios fueron incendiadas en el fin de la revolución. Por eso que digo que en el momento que se empezó una búsqueda por los revolucionarios, las personas destruyeron todos los documentos que podrían, con miedo que el gobierno ubicase en tu casa un par de material de la revolución que tiene como un revolucionario y podían te prender, podían te quemar tu casa. Entonces, los documentos desgraciadamente fueron destruidos. Ah, ya. Interesante, gracias. Y esto, Mauricio, un dado interesante. Yo estaba viajando con un inversionista de la empresa que trabajo, que no sabía del tema que colecciono o que hago. Estamos hablando, de pronto empezó a hablar que el abuelo de él había hecho un par de películas sobre la Revolución de 32, pero las quemó de pronto que acabó la revolución, de miedo que tenía que el gobierno de Getúlio Vargas lo hiciese algún tipo de daño. Ah, entiendo. Pero ¿existen documentales o películas que hicieron, digamos, periodistas extranjeros o algo y que se pueda ver, o todo fue local? Porque parece que fue un tiempo muy cortito, de repente no hubo tiempo para nada. Mira, Henry, como yo hablaba, si tú miras que las instrucciones del gobierno de correo militar salieron el 25 de septiembre, la revolución acaba 2 de octubre. Sí, no hay Las tiempo para nada. estampillas empezaron a ser emitidas 13 de septiembre. La revolución acaba 2 de octubre. La preparación, los papeles que se tiene son muy pocos, de una calidad muy mala, es un papel muy ácido. Normalmente tú logras encontrar los sobres dobrados porque los soldados lo recibieron en la frente de guerra, claro. Lo dobra y lo mete en el bolsillo. Se pone con la lluvia en los campos mojados. Entonces, normalmente tú tienes la documentación muy mala conservada. No conozco ninguna película muy detallada. Hay una u otra película, pero no hay en cantidad muy larga. Ok. Gracias. ¿Algo más por ahí? Yo tengo una chiquitita, Henry. Sí, Luis Fernando, adelante. Luis Fernando. ¿Y por qué se enoja, Reinaldo? No, un gusto verte, un gusto. Porque es tarde. En Brasil es tarde. La tarjeta que dice Café de Soldado. Es un sobre. Es un sobre. Es un sobre. ¿Sabes qué es lo que hacía esa asociación evangélica? No sé, no ha pesquisado. Ya, ok, muchas gracias. Si quieres puedo buscar aquí, pero nunca he desarrollado este tipo de pesquisa. Pero una pregunta sobre eso, si es sobre o si fuera tarjeta y no ha sido, digamos, no es un entero postal, ¿todavía calificaría para una colección temática o no? Bueno, te contesto bajo mi óptica, no. No, porque mira, o que hace el franqueo deporte no es lo que está anotado en la tarjeta, tampoco claro. En el sobre. Estaba como el matasello. Sí. Esto es la definición que permitía que la correspondencia fuera enviada sin ningún tipo de pago. Si el mismo sobre fuera enviado entre personas de correo civil, tú tenía que hacer pago. Entonces, esto significa claro. Que estas marcas no tienen ningún significado postal. Es solamente publicidad. Perfecto. Henry, ¿puedo volver a hacerle una pregunta a don Reinaldo? Adelante, por favor. Me encanta este hombre. Las tarjetas como esta, perdón, y sobres como estos, la posible razón por la que le imprimen el tema Café de Soldado o le imprimen a otras cosas de tabaco o algo por el estilo en distintas guerras,
están relacionadas con dos cosas. Una, en realidad con tres. Una, que es el facilitarle a los combatientes algo que se consideraba necesario para que pelearan más eficazmente o a menos a disgusto. En un caso el tabaco, en otro caso el café. La segunda cosa es que normalmente tienen alguna relación con algún agradecimiento de parte de quien recibe. Eso no pareciera en este caso evidente en el sobre, porque en la misma descripción que Reinaldo puso dice que por la parte de atrás lo que tiene es otro carimbo de recepción. Y no pareciera que tenga ninguna otra información sobre el agradecimiento. Y todo el resto, lo que está escrito a lápiz, es tema de dirección, nombre y al cuidado de alguien y el casco postal o la caja postal y un número en Sao Paulo. El tema es la tercera cosa. Por eso yo empecé por hacerle a Reinaldo la pregunta de si sabía algo de la Asociación Evangélica. Porque yo creo que ahí es donde empieza la cosa. Este tipo de organizaciones, hay un eco. Este tipo de organizaciones usualmente tenían algún tipo de permiso. Y el permiso estaba asociado con la donación. Cuando yo pregunto por la Asociación Evangélica, hay una mala intención. Es averiguar si esa asociación tenía ese permiso y si ese permiso estaba relacionado con la donación de café a los soldados. Y no si en este caso, Luis Fernando, en este caso... Perdón, Reinaldo. Y si eventualmente era así, podría incluso haber circulado sin ninguna marca entre soldados o dándole el servicio al soldado. Todo por averiguar, no hay nada que uno pueda afirmar de la tarjeta que está aquí. Yo no la usaría como está, sin saber más de ella en mi colección de café. Pero no es que no tengo ganas de usarla. Claro que me gustaría usarla. Pero no, porque tengo muchas del tabaco y no tengo del café más que una sola. Una de algún país nórdico. Pero sí me gustaría usar una tarjeta como esta. Pero habría que saber quién es la asociación filatélica y qué tipo de privilegios tiene. Bueno, Luis Fernando, yo voy a desarrollar un par de pesquisas sobre la asociación para ti, pero te garantizo que la asociación no tenía ningún tipo de privilegio, porque yo he leído todas las normas que había sobre el correo militar que empezó a tener ningún tipo de pago en la correspondencia que seguía a los soldados o que venía del soldado. Empezó en 3 de agosto y era muy clara. No importaba, y esto puedo presentar un par de sobres, no importaba el tipo de sobre. Tengo otros sobres con otros tipos de propaganda, con otros tipos de declaraciones. Lo que importaba era que llegaba o era enviada de un soldado. Para esto, tú tenías la plena isención del pago. Okay. Si el mismo pero sobre... no vale la pena. No vale la pena. Me encanta hasta porque, como he dicho, en 9 de julio de 2021 estamos publicando un libro sobre la Revolución de 32 bajo la análisis que se tiene de la movimentación de las frentes de lucha por las marcas postales. Es posible saber dónde estaba cada batallón en cada fecha por las marcas postales. Esto fue un trabajo precioso. Diría que en las manos privadas yo tengo 80% de los sobres quizá que existan de la revolución. Y con este pesquisador, que es el señor Eric Apolinario, estamos estudiando todos los movimientos, las marcas, dónde estaban ubicadas los batallones. Y esto se transformando en un libro. Va a ser importante quizá aclarar este tipo de propaganda.
por una observación muy importante y voy a desarrollar. Muchas gracias. ¿Puedo hacer una última preguntita? En realidad, esta se sale como un poco del tema del café, pero sí tiene que ver con la Asociación Evangélica. En algún momento yo leí que en esos años, con Getulio Vargas, los evangélicos no eran muy bien vistos. En parte, Getúlio Vargas era una persona muy difícil que tenía un manejo muy dictatorial, sí. ¿Y dónde quiere llegar? No, si una asociación como esta, en una situación como esta, está, no sé, legitimándose o buscando alguna presencia social que no era fácil en Brasil en ese momento. No, digo, no lo sé, por eso te decía que es la pregunta más tonta esta última. No, voy a hacer un par de pesquisas en este sentido. Gracias por la observación, importante. Una pregunta adicional solamente para cerrar, creo que esta es la cosa interesante. Pero en una colección de clase abierta, ese sobre entra sin ningún problema, ¿no es cierto? Hay una conferencia sobre clase abierta un día de estos. Sí, dicen. sí, estoy esperándola con ansia. Larga vida a la clase abierta. Algo así. Yo estoy muy entusiasmado de verla. Yo también. Sí. Porque cada vez que hablamos de temática siempre hay alguna puerta que se cierra por ahí. Pero parece que la clase abierta está todo disponible. Todo lo que no puede usar en la temática en la clase abierta, perfecto. Listo. Claro. Excelente. Bueno, ¿alguna nota final por ahí? ¿Relacionada con el tema o con clase abierta? Bueno, la guardamos para la próxima. Reinaldo, muchas gracias nuevamente. Gracias a ustedes, muchas Muy gracias. agradecido. Obrigado. Obrigado. Y el día de mañana...